A orar. Vamos a orar para continuar con la clase que nos corresponde la noche de hoy, donde vamos a abordar el tema de los destinatarios de la carta a los hebreos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, tu providencia. Rogamos que nos sigas ayudando a estudiar, Señor, con diligencia tu palabra. Que tu palabra, Señor, transforme nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, que podamos vivir, Señor, para tu gloria, honra y alabanza. Te rogamos, Padre Santo, que nos bendigas, que uses este momento para seguir edificándonos a nivel personal y para que seamos instrumentos para la edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, entonces ahora corresponde responder la pregunta sobre la carta, a quién fue dirigida. Y en esto, como hemos venido viendo, dado que la carta en el encabezado no menciona tampoco directamente destinatarios y que el tema de la identificación de los hebreos o a los hebreos realmente corresponde más a una deducción a partir de los elementos internos de la carta que tratan sobre el templo, el sacerdocio y esos temas litúrgicos. A partir de ahí se ha deducido que el público destinatario son los judíos o los hebreos. De ahí que algunos piensan que la carta fue dirigida a los creyentes en Jerusalén. Esa es una de las hipótesis. Hay otros que creen que fue dirigida a creyentes en algún lugar de la Palestina, Samaria, Cesarea o Antioquía de Siria. Pero aquí todas esas son reconstrucciones hipotéticas, pero la realidad es que no tenemos una certeza sobre a quién fue dirigida la carta. Algunos toman la expresión que está en Hebreos 13, 13 versículo 24, si alguien me puede ayudar leyéndolo. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Entonces, algunos proponen que a partir del saludo, la ubicación del autor podría estar en Italia. Entonces se ha pensado que el lugar de, digamos, de composición ha sido Italia y que desde ahí se envía la carta. Esa es como una alternativa. Sin embargo, esta expresión también podría entenderse como una salutación de parte de aquellos que están en Italia. Entonces, realmente a partir de este texto es muy difícil deducir si realmente el autor lo está escribiendo desde Italia o lo dirige a una comunidad en Italia o en Roma. De tal manera que realmente seguimos con un autor que nos es desconocido y también con unos receptores que nos son desconocidos. Muchas personas se inclinan por un lugar geográfico como cercano a Palestina, como hemos dicho, pero la realidad es que no tenemos una certeza sobre esto. Ahora, cambia la interpretación del tema si se conociera que efectivamente fuera a los hebreos o a los judíos que estaban en Jerusalén, que tenían relación directa con el templo. Bueno, creeríamos que si tenemos en cuenta que hay otras cartas con una tónica bastante doctrinal y que otras cartas de Pablo también hablan de temas bastante doctrinales relacionados con el Antiguo Testamento, podríamos ver que una comunidad que también
estuviera compuesta por judíos y gentiles, podría ser edificada también por la carta. Pero hasta ahora, a pesar de todas las discusiones que hay sobre el tema de los destinatarios, lo cierto es que no hay los argumentos suficientes como para hacer una justificación de un lugar y que a su vez se puedan descartar todas las otras alternativas de destinatarios. Entonces, en ese sentido, permanecemos, digamos, con esa parte de probabilidades. Lo que sí quiero ver con relación a los destinatarios, no sé si la otra diapositiva la puedes pasar, mi hermano, por favor, es las características de la comunidad a la que se está dirigiendo la carta a partir de un estudio de la misma carta. Y es que la comunidad era una comunidad confesante. ¿Qué queremos decir con confesante? Y este es uno de los ejercicios que vamos a hacer. La carta exhorta a los destinatarios, a los que reciben a que se mantengan fieles a la predicación, que sean fieles a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a leer capítulo 3, versículo 1, que alguien lo pueda leer, y otra persona que vaya buscando capítulo 4, versículo 14, y otro hermano que vaya buscando capítulo 10, versículo 23. ¿Quién puede leer el primer texto? 3:1 dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De nuestra profesión. Entonces aquí comienza a hablar de una profesión de fe o de una confesión de fe. Entonces, él exhorta a que ellos se mantengan en esa profesión de fe, en esta confesión de fe, que no se aparten. El riesgo entonces está relacionado con la apostasía, que de alguna manera cambien esa confesión inicial, y la exhortación o la palabra de exhortación de ánimo es a la perseverancia en esa confesión a pesar de la persecución y a pesar del sufrimiento. Ese es el contexto. ¿Alguien que pueda leer 4:14? Yo, profesor, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Alguien tiene alguna otra traducción? Sí, pastor, en NBLA dice, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe o permanezcamos firmes en la confesión. Esa es la idea. Entonces, mire que ya ahora observemos cómo funciona la designación de Cristo como sacerdote y su ubicación. ¿Qué nos está diciendo sobre la ubicación de Cristo en este texto? ¿Dónde está ubicado Cristo aquí en esta parte? ¿Qué ministerio está ejerciendo? El de sumo sacerdote. Pero el de sumo sacerdote no en el templo terrenal, sino ¿dónde? En el templo celestial. En el verdadero templo. En el cielo. ¿Saben? Entonces, miren cómo aquí nos introduce a partir de ese sacerdocio celestial un incentivo para permanecer firmes en la fe. Vemos entonces cómo hay una
un anuncio escatológico, una esperanza, un consuelo a partir del sacerdocio de Cristo. Partir de la teología del autor, a partir de la figura del sacerdocio, la usa ¿para qué? Para exhortar a la perseverancia, a que se permanezca en la fe. Capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel, es otra traducción. Entonces, el texto se preocupa principalmente porque los destinatarios sigan manteniendo una confesión de fe. Esto es bien importante. Es una especie de credo al que ellos habían prestado asentimiento, pero miren que la confesión de fe es sobre todo cristológica. O sea, en Cristo como el sacerdote, en Cristo como ese mediador, en Cristo como aquel que está cumpliendo todas las promesas. O sea, mantener la esperanza. Entonces, hay una fórmula para confesionalidad. Y uno de los ejercicios que quiero que hagan es que miren en la carta los elementos donde aparece permanecer firmes en la profesión de fe, porque este tema se desarrolla en varios aspectos de la carta y es lo que caracteriza a los destinatarios. Entonces, esto, digamos, resumiendo lo que podemos hacer y para no adentrarnos en detalle sobre el lugar, que es un tema que igual, el lugar de destinatario, que es un tema que igual es muy difícil de reconstruir. Pero quiero que les quede en mente cómo habla esta carta sobre los destinatarios, como exhortándolos a permanecer firmes en la confesión de fe que ellos tienen, para que no se aparten de ella. Dentro de los ejercicios, como les comentaba, hay un ejercicio de rastrear la expresión de confesión de fe en toda la carta para construir una teología bíblica sobre la confesión de fe en la carta a los Hebreos. Ese sería un ejercicio para desarrollar. Ok, vamos a desarrollar. La otra diapositiva. Bueno, aquí de este punto, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Pastor, esta confesión de fe no sería como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Sería No, sí, algo de repente más oral. Sí, sí. Recuerden algo, el Nuevo Testamento, no sé si recuerdan cuando vimos las cartas, ya aparecen profesiones de fe. Hay profesiones de fe. El Nuevo Testamento tiene varias profesiones de fe. Hay unas que se llaman bimembres, de un solo miembro, de dos miembros y de tres miembros. Confesiones de fe de, por ejemplo, en la que encontramos en el bautismo del eunuco. Dice, si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, y luego él confiesa, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una confesión de un solo miembro, yo creo en Jesús. A partir de esas confesiones que están en el Nuevo Testamento, la iglesia construyó sus confesiones de fe. Hay una donde yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, ¿cierto? Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, pero esta confesión es una confesión sobre todo cristológica. Yo creo que Jesús es el sacerdote, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que aparece en la primera carta, en la primera sección de la carta.
Yo creo que Jesús es el creador de todas las cosas porque la primera carta me lo dijo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios porque la primera carta, la primera sección me lo dijo. Yo creo que Jesús es el sumo sacerdote. Yo creo que Jesús es superior a los ángeles. Yo creo que Jesús es superior a Moisés, superior al templo, el sacrificio. O sea, eso es una confesión que a la que el autor llama a que los destinatarios se mantengan fieles, firmes, a que no la fluctúen, a que no lleguen a apostatar, a que no lleguen a renegar, a que no se lleguen a devolver. Porque Él les está diciendo, si ustedes creen que Jesús es el sacrificio perfecto y que es un sacrificio superior a cualquier sacrificio de animales, porque dice que la sangre de Cristo es superior, entonces ustedes no se pueden devolver a una liturgia del templo a hacer de nuevo un sacrificio porque estarían negando el sacrificio perfecto de Cristo. Estarían negando su sacerdocio eterno. Estarían negando que ahora Él es el verdadero templo de Dios. Estarían negando eso. Por lo tanto, retengan esto que se les ha enseñado. O sea, sigan confesándolo, y se refiere a la confesión en un contexto de posible persecución. Y ese es el sentido por el cual está la lista de Hebreos 11 de todos aquellos que incluso sacrificaron sus vidas, sus bienes, fueron despojados. En la lista les dice, ya ustedes tienen ejemplo de otros hermanos que han confesado, en el sentido de que han incluso sufrido por su fe. Entonces manténganse firmes, retengan esta profesión de fe. Ese es el sentido. O sea que sí, desde las confesiones de fe que se registran en el Nuevo Testamento, y que eso lo vimos, no sé si fue en Introducción al Nuevo o algo, vimos las fórmulas de confesión de fe, que el Nuevo Testamento tiene varias fórmulas de confesión. Romanos, por ejemplo, dice que si confiesas que Jesús, ¿recuerdan? Romanos nos habla, hay otros textos del Nuevo Testamento donde nos habla de confesar a Cristo. Hebreos vuelve a tomar el tema de la confesionalidad. Obviamente ya nuestras confesiones son unas confesiones mucho más extensas, que tienen muchos más temas. En esta época, sobre todo se confesaba que Jesús murió, que Jesús resucitó. Esa era como las confesiones. Ahora no tendremos cómo desarrollar, pero lo que quiero que vean es cómo es esta parte de la confesión en la iglesia a la que está dirigida esta carta. ¿Alguna otra duda, comentario de esta sección? Pastor, consulta, ¿hay algún texto que nos diga un poco más de la forma en que ellos debían mantener esa fe? O sea, porque en el primer siglo entiendo que en muchos lados estaban sufriendo persecución. Sí, y aquí había una particularidad porque la carta nos habla del riesgo de volverse atrás, con el ejemplo de los que en el desierto se volvieron atrás y quedaron tendidos en el desierto. Esa imagen nos habla del riesgo para el pueblo de la apostasía, semejante a lo que ocurrió en esa parte. Entonces, ahí vamos viendo los ejemplos, las advertencias, la exhortación que está haciendo el autor es una exhortación a que no se muevan de la fe que ya han profesado y que ya han aprendido. No sé si eso responde la pregunta. Claro, hay muchos textos que tratan esta parte de la profesión de fe. Por eso quiero que hagan uno de los ejercicios es rastrearlos. Pero eso no lo voy a hacer yo, va a ser como ejercicio. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? No hay más. Bueno, entonces pasamos el tema de la datación de la obra. Aquí también, como en muchos otros puntos, no hay un consenso sobre toda esta parte. Lo que se observa, uno de los puntos límites para la datación de la obra
es el año 95, dado que Clemente Romano en una de sus obras ya cita esta carta. Pero no hay una precisión sobre la fecha. Se manejan tres hipótesis de la datación de esta obra. La primera sería al final del reinado de Claudio, más o menos entre el 54 después de Cristo. En los últimos años del reinado de Nerón, entre el 60, fallecido en el 68, o en el reinado de Domiciano, que ocupó el poder desde el 81 hasta el 96. Ahora, varios autores, por ejemplo el profesor Mansi, él dice que realmente la fecha más probable es que es antes de la destrucción del templo por el general romano, ¿recuerdan? En el año 70. ¿Por qué? Porque todavía la carta está hablando como si el templo estuviera en pie, como si los sacrificios se estuvieran realizando y como si todavía todo el culto se estuviera dando. Una parte importante es que un argumento central, como dice la carta, el punto principal es que Jesús es el sumo sacerdote y otro punto muy importante es que Jesús es el sacrificio y habla de la abolición de este sistema. Es decir, habla que el texto el templo ya va a desaparecer. Quiero que en este punto leamos Hebreos 8:4. ¿Quién lo puede leer? Y otra persona que vaya buscando 9:7. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Está hablando como si el sacerdocio estuviera todavía ejecutándose. Hebreos 9:7. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Sigue hablando como en tiempo presente, solo entra, o sea, como si los sacrificios se estuvieran efectuando. Ahí mismo, hermano, versículo 13. Versículo 13 del mismo capítulo 7. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más Ok, la sangre de Cristo? Hasta ahí. exacto. Entonces viene el tema del cuánto más. Y recuerden que él está hablando desde la purificación o la santificación por medio de la sangre, que ya lo vimos en el capítulo 1. Entonces lo que vemos es que está hablando como si eso estuviera todavía pasando, es decir, como si los sacrificios estuvieran todavía siendo presentados en el templo. Versículo 25 de ese mismo capítulo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ven, él está hablando como si eso estuviera sucediendo todavía. Capítulo 10, versículos del 1 al 2. Y alguien que vaya buscando capítulo 13, versículo 11. Amén. 10, versículo 1 y 2, ¿correcto? Sí, Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros,
y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ven que sigue hablando en términos de como si lo estuvieran haciendo todavía. 13:11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Esta es una de las razones por la que muchos comentaristas se inclinan por una fecha entre el 67 y 68, en todo caso, por una fecha anterior a la destrucción del templo. Porque la deducción es la siguiente, ellos dicen, si ya el templo no estuviera en pie, el argumento de la carta hubiera sido muy diferente porque hubiera utilizado eso. Hubiera utilizado un argumento, por ejemplo, diciendo, Jesús ha cumplido el sacrificio y ustedes ven que ya no hay templo, que ya no se hace eso, porque Jesús es o sea, Dios ejecutó ya, Dios cumplió su promesa de que ya abolió todos esos sacrificios y la prueba es que el templo fue destruido. Pero eso no ese razonamiento no se encuentra presente en la carta. Entonces, en virtud de eso, muchos autores dicen, todo parece indicar que cuando la carta se escribe, los sacrificios, el sacerdocio todavía se seguía ejecutando. De tal manera que parte de la tentación era que muchos creyentes volvieran a sacrificar. Y entonces ahí se entiende el argumento cuando él dice, esta sangre de los machos, cabríos y de todos los sacrificios no es superior a la de Cristo. Por lo tanto, quien vuelva a esos sacrificios de alguna manera estaría pisoteando la sangre de Cristo. Se estaría devolviendo a un sistema que ya el Señor ha derogado. Pero la tentación es mayor si ellos no ven en el tiempo presente esa derogación de manera manifiesta, porque ellos veían el templo ahí. Ellos veían el sacerdote todavía oficiando. Entonces ellos decían, pero si Jesús es sacerdote, si es el sumo sacerdote, ¿por qué todavía esto funciona? Entonces se ve la tentación de regresar a ese sistema. Entonces eso hace que muchos autores, muchos comentaristas conservadores, tanto dentro del mundo protestante como dentro del mundo incluso católico, se inclinen por esta fecha. El profesor Juan Luis Caballero de la Universidad de Navarra y el profesor Mansi, en el comentario que hace para la Biblia, para los textos de la Biblia de Jerusalén, sostienen esta postura de una datación muy temprana de la obra. Ya hay muchos autores críticos influenciados ya por todo el tema del liberalismo teológico que datan la fecha muy tarde, aunque tienen una talanquera con el límite, y es lo que comentábamos, que la primera carta de Clemente menciona, hace referencia ya a esta carta, por lo tanto no pueden sobrepasar ese límite de la mención de la carta a los hebreos. Hasta aquí, hermanos, comentarios, Profe, preguntas. me recordó ese aspecto en hebreo, me recordó Gálatas cuando Pablo les dice que los que se regresan a los sacrificios y a los rudimentos de la fe han caído de la gracia. Sí, muy puntual, muy bien. Esa es la idea. Esa sí mismo es la idea. Que es que los hermanos ya
Y miren que esto realmente es muy fuerte. O sea, recuerden que el pueblo judío, desde la época del desierto, tuvieron un tabernáculo. O sea, donde fueron entendiendo que la relación con Dios se mediaba por ese ministerio sacerdotal. Luego tienen el primer templo también, ya el templo que persiste, ¿cierto? Entonces, eh, ese templo primero fue destruido y luego se reconstruye. Entonces, para ellos el templo es la señal definitiva de esa comunión entre Dios y el hombre, pero ahora esta carta está diciendo ya no más, ya no es por ese sistema, ¿ok? Entonces, esa parte es importante. Por eso, evidentemente, hacía tan difícil para los creyentes que entendían ese sistema del templo apartarse de ese sistema del templo. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, pregunta? Igual en estos temas también vamos un poco más rápido, teniendo en cuenta que ustedes ya vieron introducción al Nuevo Testamento y que ya también hablaron algunas cosas de esta de datación, de las fechas, de composición y todo eso. Entonces no me voy a detener tanto en estos puntos. Ahora la estructura literaria. El texto se encuentra unas partes principales. Hay un exordio que podríamos decir es una introducción o una apertura, como ya lo vimos, como la introducción de un sermón, que cobija los versículos 1 al 4 del primer capítulo, donde se nos habla también del Hijo, de que el Hijo se le ha dado un nombre y de la división de las dos etapas, de las etapas de la historia que tienen que ver Dios habiendo hablado en otro tiempo, ahora, en este tiempo, nos habla por el Hijo. Luego viene desde el versículo 5 de este capítulo hasta el capítulo 2, versículo 8, el desarrollo de una exposición o varios títulos de Cristo que ya estaban ahí. Nos habla en el capítulo 1, versículos del 5 al 14, de Cristo como Hijo de Dios. En el capítulo 2, del 1 al 4, una exhortación a tomar en serio el mensaje. En el capítulo 2, versículos del 5 al 18, Cristo nuestro hermano. Y sumo sacerdote misericordioso y digno de fe. Luego viene el sumo sacerdote de los capítulos 3, versículo 1 al 5, 10, donde se habla de Jesús como un como digno de fe, como sumo sacerdote, digno de fe como Moisés, y una exhortación a la falta de fe. También habla de Jesús como misericordioso y la exhortación a buscar alcanzar misericordia, y de Jesús como un sumo sacerdote misericordioso nombrado por Dios como Aarón, hecho perfecto y que ha llegado a ser la causa de la salvación en esta parte. Luego nos va a hablar del valor del sacerdocio y del sacrificio de Cristo, que viene desde el capítulo 5, 11 hasta 10, 39. Y ahí nos habla en el contexto de la superioridad del nuevo pacto sobre el primer pacto. Y nos habla de un sacerdocio superior, ¿cierto? Del sacerdocio que es según el orden de Melquisedec y de una liturgia celestial y todo lo que tiene que ver con la superación del primer pacto en cuanto al modelo
de los sacrificios. Ahora hay una nueva alianza por la sangre de Cristo, el acceso definitivo y los sacrificios ahora perfectos y en una santificación completa por la obra de Cristo. Luego viene la fe y la paciencia llena de esperanza que va desde el capítulo 11:1 hasta el capítulo 12:3. Ahí viene la fe de los padres, la prueba de la esperanza, la exhortación a vivir la prueba y la exhortación a perseverar. Luego, la última parte, en la exhortación a practicar el amor y la misericordia, que serían los capítulos 12, versículos del 1 al 3, y la conclusión y doxología final, que sería capítulo 13, versículos 20 al 21. Y las palabras de envío, que son 13, 22 al 25. Esa sería una de las propuestas de estructura. Hay otras formas como se dividen y de pronto ustedes en los comentarios que se les envió ya vieron otras alternativas de estructura. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Vamos a hacer un bosquejo del contenido doctrinal que podemos ver, pero esto va a ser un poco más rápido porque esto lo vamos a ver con mayor profundidad cuando vemos la teología de la carta. Solo para ir redondeando toda esta primera parte y hacer un énfasis en la naturaleza de este documento. La carta a los hebreos es principalmente, podemos decirlo, un tratado de cristología. El autor nos desarrolla de una manera muy estructurada, y este es un caso único del Nuevo Testamento, es una estructura de sermón, de predicación, una estructura, digamos, casi que como semejante a un ensayo doctrinal, donde él va desarrollando esa cristología sacerdotal. Este tratado de cristología sacerdotal afirma que Cristo es sacerdote. Comienza con sacerdote y sumo sacerdote. Quiero que me acompañen a leer Hebreos 5, versículo 6. Otro hermano que vaya buscando 7, Hebreos 7, 17 y 21, y otra persona que vaya buscando Hebreos 10, 21, por favor. Hebreos 5, ¿qué, pastor? 5, 6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7, 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 21 de ese mismo capítulo. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Incluso sumo sacerdote, capítulo 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ok. 4:14.
4:14. Por Y otra tanto, persona que va buscando 5:10. Adelante, hermano, qué pena. tranquilo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay que unir ahora dos cosas, ¿cierto? Hijo de Dios aparece en la introducción, en el exordio, en los capítulos 1 al 4. Y ahora ese Hijo de Dios se convierte en sacerdote. Pero además, ahora nos está hablando de que es el sumo sacerdote. ¿Sí ven la progresión? 4:14. 4:14. Sí, ese fue el que yo leí ahorita. Yo ahorita, mi Ah, hermano, perdón, 5:10, 5:10. 10 de un segundo, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mire, esto es único en el Nuevo Testamento porque no se menciona a Jesús como sumo sacerdote, sino en esta carta. ¿Sí ven? La particularidad. Ahora, aquí hay otro dato interesante, si podemos pasar la otra diapositiva, y es que el autor de Hebreos se da cuenta que hay dos profecías en el Salmo 110 y que hasta ahora la iglesia se había enfocado en la primera profecía y no en la segunda. En la primera es en la realeza, pero en ese mismo salmo estaba la profecía del sacerdocio. Entonces quiero que leamos el Salmo 110 completo, si alguien me puede ayudar. Y vamos a ver cómo se usó este salmo en el Nuevo Testamento y cómo se usa de una manera tan particular en esta carta. Jehová Salmo 110. dijo, Salmo 110 dice, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ok, entonces, el Nuevo Testamento conoce la primera profecía y se la aplica correctamente a Jesús, la profecía de rey, ¿cierto? Hijo de David, el rey Mesías. Quiero que leamos Mateo 22, del 41 al 46. Leo. Mateo 22, 41 al 46, y alguien que vaya buscando Mateo 26, 63 al 66. Ok, leo. Dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo?
y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, el mismo Señor aplica este salmo, ¿sí ven? Para su señorío, para su realeza. Y la iglesia lo recuerda, ¿ven? Pero nada se dijo de la otra, de la otra parte del sacerdocio. ¿Sí ven? Ahora Mateo 26, del 63 al 66. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces, al Jesús proclamarse Mesías, Hijo de Dios, es reo de muerte. O sea, ahí está la acusación. Pero la iglesia ya había utilizado también este salmo para hablar de Cristo. Hechos 2, capítulos 34 al 36. Hechos, y otra persona que vaya a buscar ahí mismo, Hechos 7, 55 en adelante. Hechos dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya se utilizaba también esta cita. Ahora, quiero que vean en Pablo, Romanos 8, capítulo 34. Y alguien que busque 1 Corintios 15, 25. ¿Quién no puede leer? ¿Quién es? 8:34, Romanos. ¿Quién es el Romanos que... 8, 34, sí. Ajá. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren que aquí hay un tema interesantísimo y es que ya se usa el tema de a la diestra de Dios y se le da un rol de intercesión muy cercano al tema del sacerdocio, ¿cierto? Muy cercano ahí al tema del sacerdocio. Primera de Corintios 15, 25. Porque, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Salmo, ¿cierto? Efesios 1:20. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ok. Colosenses 3:1.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otra vez el Salmo, ¿se dan cuenta? Ahora, miren el tema en común. El que viene usando este Salmo es ¿quién? Pablo. Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses. Lo viene usando para la realeza. Ahora va a ser usado para el sacerdocio, el mismo Salmo. Esto también son otro de los puntos de coincidencia teológica, porque Romanos nos acercó algo del uso de ese Salmo para la intercesión. Y Hebreos nos desarrolla ya la teología de la intercesión sacerdotal de Cristo a partir del mismo Salmo. ¿Sí lo notan? Si van como a ir uniendo las piezas, pero sin duda que el autor de Hebreos es el que con mucha claridad ve que también está una segunda profecía, que ahí en ese mismo salmo está la realeza y el sacerdocio juntos, y que pertenecen a la misma persona, pero que es un sacerdocio diferente al mismo tiempo. Un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, este que es rey es sacerdote. Están los dos oficios ahí en el mismo salmo, que es una parte bien interesante, porque Hebreos nos va a desarrollar esa parte y de hecho la va a utilizar. Vamos a ver cómo lo utiliza Hebreos en Hebreos 1:3. Y Hebreos 1:13. Hebreos 1:13. Ajá. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si ven la cita, ¿es de dónde? Del Salmo. Del Salmo, y ahora versículo 13 en ese mismo capítulo. Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Se da cuenta la conexión? Y además de eso, esta es una figura interesante porque él abrió el tema en 1:3 y lo cierra en 1:13, y hay una cita directa del Salmo. Estamos utilizando el Salmo 110. Entonces, para Hebreos, el Salmo 110 es un eje sobre el cual él va a articular la teología. Pero nos va a mostrar que Jesús evidentemente es rey, creador, señor, pero a partir del mismo Salmo nos va a decir, pero es que Jesús es sumo sacerdote. Entonces vamos a ver Hebreos 5:6. ¿Cómo va el tema del sacerdocio desde este Salmo? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ya ven? Otra vez el Salmo. Miren que no es casualidad que el autor va usando el Salmo en diferentes partes de su carta. 6:20. Donde Jesús entró por... Dígale, hermano, lee. Ok, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¿Sí ven? Es la particularidad de cómo cita el Salmo. 7 del 11 al 28.
Capítulo 7 del 11 al 28. ¿Quién puede leerlo? Desde el 11, pastor, Sí. dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Sí, Ven, Papi. sí. Pues miren cómo ahora el tema central, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Sí ve ahora cómo cruzó el salmo? La Reunió, realeza y el unió, sacerdocio. ajá. ¿Sí ve? Las dos cosas. Quiero que lo vayan notando cómo va creciendo el argumento. Desde la realeza al sacerdocio, pero ahora los está unificando también. Este sumo sacerdote es rey al mismo tiempo. Con todas las implicaciones que eso tiene, con las implicaciones del gobierno, y por eso el Señor dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿cierto? Y ahora también es sacerdote, o sea, es rey y sacerdote, él es el hijo de David. Todas las promesas de David se cumplen en él, porque de eso habla el Salmo. Pero además de eso, ahora hay una particularidad que no se había encontrado tan desarrollada en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, y es el sacerdocio. Esta parte del sacerdocio quiero que la vean con mucho detenimiento. Y de hecho, este es el punto principal, dice 8.1. Vamos a volver a leer capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Sí ven? Ahí nos dijo, esta es mi tesis principal. ¿Cuál es mi tesis principal? Que Jesús es el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, y por lo tanto en Jesús se cumple la profecía del Salmo. Pero además que este sumo sacerdote se sienta a la diestra de Dios, o sea, tiene el poder de Dios, es rey, es sumo sacerdote y rey de los bienes venideros, gobernante de los bienes venideros. Es rey sobre la creación porque es el creador, pero además es el sumo sacerdote con todas sus funciones de mediador, pero además es el sacrificio perfecto. Todo eso lo está diciendo. Capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido Capítulo, una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. sigue leyendo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es eso? El Salmo. ¿Sí ven? Como todo el libro, como toda la carta está usando el Salmo. Capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde más aparece ese a la diestra del trono de Dios? En el capítulo 1. ¿Lo recuerdan? Entonces, en la retórica semítica esto se llama inclusión. Abrió con un título, a la diestra de la majestad de las alturas, y al final cerró con el mismo título, a la diestra en el trono de Dios.
¿Se dan cuenta cómo entonces de extremo a extremo de la carta, el Salmo 110 es la base como teológica de este punto? Aquí entonces vemos cómo la cruz está en el contexto de la expiación de Jesús como como el sacrificio, Jesús como el sacerdocio, Jesús como el rey, y toda esta parte ha sido construida, pero es el autor de Hebreos el que usa este salmo de esta manera y el que lo usa para construir toda la base teológica. De tal manera que para un estudio de la carta a los Hebreos, un análisis exegético del Salmo 110 es indispensable. Por supuesto, no lo podemos hacer ahora porque ya eso sería hacer el análisis exegético de esto, pero estamos viendo una forma de cómo el autor está citando el Salmo. Y no lo cita una vez, lo cita desde el principio hasta el final de su carta. Y en los puntos principales de su teología está la construcción del Salmo. Entonces, aquí vemos un punto realmente importante. Esto como para ir mostrándoles el desarrollo teológico de la carta. Hasta aquí, hermanos, dudas, comentarios, preguntas. Pastor, ¿Habían sí, visto esta forma de estructurar teológicamente? no, Sí, eso no, hermano. pero pregunta específicamente con eso que dijo de la parte exegética, ¿no? Porque estuve viendo aquí, yo tengo aquí la Biblia de las Américas, ¿no? Y en el verso 721, que habla también de tú eres, el Señor nos ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre, no tiene eh, la parte con el orden de y fui al griego, y la verdad que esa sección no está como lo hizo en la 60. Entonces, ¿cree usted que fue agregado mantener la misma idea? Porque estoy viendo que en la 60, pero me fui al griego y en el griego no está esa sección. O sea, donde dice, según el orden de Melquisedec. Porque acuérdense que él está usando la Septuaginta. La cita es de la Septuaginta también. Eso ahí puede cambiar ahí de pronto en la base textual. Pero tema de investigación también ya a nivel de manuscritos y todo lo demás. Pero ya eso ya es eso es bibliología ya. Usted sabe que el autor probablemente, bueno, si fue alguien que estaba escribiéndole a Pablo, probablemente vio que él venía citando siempre lo mismo, y a lo mejor allí, él dice eso, pero bueno, dice, es el mismo salmo, hay que agregarle según el orden de Melquisedec. Esa parte yo no la había revisado. La diferencia en las citas, porque yo por lo general estoy usando más la nueva Biblia de las Américas y a veces no me acuerdo casi de esas particularidades. Entonces, sí es bueno comparar ahí varias versiones a ver cómo está. Pero lo que podemos observar es cómo se hace un uso teológico de este salmo de una forma impresionante en toda la carta. O sea, casi que este salmo es el sustrato de la carta, porque lo va desarrollando y es como el de donde sustenta su punto principal. Obviamente también en el relato del Génesis donde aparece Melquisedec, ¿cierto? Que también ahí lo vamos a ver. Ya él hace la interpretación que no tiene ni fin ni principio de días, y ahí nos va a dar la eternidad de Cristo con el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, y siempre está el para siempre, sacerdocio eterno, y ese sacerdocio eterno funge como un contraste, como una antítesis con los otros sacerdotes. ¿Ya ven? ¿Cuál es la característica de estos sacerdotes? Que morían, la temporalidad, pero este sacerdote es superior no solamente en que es el mismo, él es el sacrificio, sino que es un sacerdocio eterno. Todo eso, la estructuración de los contrastes, de los paralelismos, es bien diciente. La superioridad, siempre estamos hablando de superior, ¿vale?
Y esto para hablar del cuanto más, de la técnica de exégesis rabínica, que también vamos a hablar, cómo se utiliza en esta carta de particular, que es una de las cartas donde más se utiliza esta forma de argumentación. Este sería la, la, la primera, entonces, la conclusión de la carta, ¿cierto? Aquí vemos que hay una cristología única, una cristología sacerdotal que va a recorrer toda la carta, y que hay una superioridad, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior al sacerdocio levítico, superior al sacrificio de los animales. O sea, hay un cuanto más siempre. No porque se deseche, sino dice, porque es mejor cualitativa y cuantitativamente hablando. Es decir, hay un sacerdocio que Dios utilizaba para mediar al pueblo y darles el perdón, ¿cierto? Ok. Pero ahora hay un sumo sacerdote que él mismo es el sacrificio, él mismo es el rey, él mismo es el sumo, él es todo. O sea, es superior a todo, a todo lo demás. Y hay un orden sacerdotal diferente. Ya no es el de Aarón, ya no es el levítico, sino el de Melquisedec. Y ahí vemos cómo el autor utiliza el sacerdocio de Melquisedec también basado en el evento del Génesis. ¿Se acuerdan cuando Abraham aparece por primera vez el tema de Melquisedec? Todo eso. La glorificación de Cristo aparece aquí también, ¿cierto? Si usted notó, miren cómo aparece esta glorificación desde la primera parte de la carta, y se parece mucho a Filipenses en el capítulo 2. No sé si se dieron cuenta de eso. Hebreos 1 comienza diciendo: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, Jesús es preexistente, ¿cierto? Hello. Me sacó. Ya. Ajá, sí, ahora lo escuchamos. Y no se ve. Sí, se ve, aunque igual Ok, bueno. tiene que girar ahí la pantalla porque lo vemos al revés. Bueno, al revés no, Otra pero sí. vez. No sé por qué. Eso, así. Ajá. Ahora sí, vale. Entonces habíamos quedado en que la estructura de la glorificación de Cristo sigue como la misma ruta que sigue la estructura de Filipenses. Cristo preexistente, luego Cristo encarnado, Cristo sufriendo, ¿cierto? Y luego Cristo glorificado de nuevo. No sé si recuerdan ese esquema de cuando vimos Filipenses. Aquí se ve igual.
Aquí se ve que Cristo viene Cristo es preexistente, Él existe antes de todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas, Él es el resplandor de la gloria, la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. No se parece a Filipenses, ¿se acuerdan? Siendo igual a Dios, acá la misma parte. Y después dice, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. ¿Cómo hizo la purificación de los pecados? Por la cruz. Nos dice más adelante, Hebreo, ya lo leímos, ¿se acuerdan? Por medio de la cruz, eso. Ahora, por medio de la cruz, luego fue que glorificado, se sentó en la majestad en las alturas, siendo mucho mayor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. También en Filipenses nos dice que un nombre sobre todo nombre y que delante de ese nombre se doble toda rodilla. Ahora, no se parece a Pablo, no se parece a la misma teología paulina. ¿Se parece o no? Se parece muchísimo. Ahora viene también el tema del sacrificio. En la teología de esta carta es una teología del sacrificio. Jesús es la ofrenda. Él mismo es el sacrificio. Nos purificó por su sangre. Y la carta es una exhortación a que no se aparten de todo lo que creen sobre Cristo como sumo sacerdote, como rey, como sacrificio. De todo eso, permanezcan fieles, permanezcan firmes, perseveren. No se dejen llevar. Y el ejemplo que usa es el del desierto. El ejemplo negativo es el del desierto. Si ellos se volvieron y quedaron tendidos en el desierto. Pero el ejemplo positivo que usa es de los que sí permanecieron fieles. Y ahí comienza la lista de los héroes de la fe del capítulo 11. Entonces usa ejemplos de contraste, que esto también es de paralelismos antitéticos. De toda esta parte que es lo que vamos a trabajar después. Hasta aquí, hasta este punto, comentarios, dudas, habían visto esta estructura teológica del sacerdocio, qué les ha parecido, cómo pueden ir conectando. El reto aquí es hacer una conexión, cómo él usa a Cristo como el ejemplo para una exhortación pastoral. Porque toda esta teología tiene el objetivo de exhortación, como él mismo lo dice, una exhortación pastoral. Es un sermón pastoral. Entonces eso también nos ayuda para el ministerio, ¿cierto? Para ver cómo una buena teología no debe estar separada de la consolación, la fortaleza, el ánimo. No son dos cosas que se puedan desligar, sino al contrario, se tienen que unir. Y esta carta a los hebreos es un ejemplo maravilloso de eso. Profe, también quería comentar era que además que hay elementos propios de lo que es el templo, el tabernáculo y todo lo que se hacía la religión mosaica, también usa como elemento base para la homilía, también es un salmo, que es importantísimo en lo que era el aspecto de la celebración en el templo, que también es bien importante destacar, pues. Claro, y que recuerden que dentro de la liturgia sinagogal, parte de las lecturas estaban los salmos. Entonces, si seguimos manejando nuestra hipótesis de que había una lectura previa, es posible que la lectura previa fue este salmo. La reconstrucción histórica hipotética no es nada que pueda demostrarse. O sea, simplemente uno puede decir, es posible que a partir del salmo, de la lectura de sinagogal de este salmo, se construyó este discurso también. Probabilidades históricas, ¿no?
Comentarios, hermanos, preguntas, dudas. Pastor, lo más probable entonces que la iglesia primitiva no manejaba una teología del sumo sacerdote relacionada con Cristo hasta que el escritor de Hebreo expone como tal esta doctrina, ¿verdad? Es el que es el primero que desarrolla con total claridad, porque ahí vimos cómo Romanos dio como un pincelazo del tema de la intercesión y todo eso. Ahora, recordemos que Juan, en la oración intercesora del Señor, esa es una especie de oración sacerdotal. Recuerda Juan 17. Sin embargo, no usa directamente el tema del sacerdocio, sino que ahí cumplió función sacerdotal. Pero el primero que, por decirlo de alguna manera, lo expone, lo saca a la luz directamente, es Hebreo. Pero por supuesto que nosotros vemos a Jesús ejerciendo intercesión, ejerciendo ese rol de sacerdocio, perdonando, todos esos roles mediadores. Y por ejemplo, uno puede ver Timoteo, ¿cierto? El mediador, cosa que ya también aparece aquí ya muchísimo. Y de nuevo es Pablo el que lo hace. De nuevo está la teología paulina ahí de por medio. Entonces, hermano, ¿alguna otra duda, comentario, sugerencias sobre esta parte? Reflexiones. Bueno, creo que me puedo sentir identificado así con el pueblo, eh, con el destinatario, así como los en Santiago. Sabes que le dicen que no sigan, que no participen de los rituales judíos y todo esto. El pueblo de alguna manera dijo, wow, gracias a Dios. Entonces, los gentiles se sintieron como, oye, una carga menos, ¿no? Entonces ahora el autor escribe esta carta que más que quizás un regaño o una exhortación, después de entenderla y meditar en ella, me imagino que traería tremendo consuelo para ellos, pues, porque tenían la tentación, partiendo de la hipótesis que el templo estaba todavía en pie y habían sacrificios, habían todos los rituales que se hacían año tras año, todas las fiestas, la tentación de participar de ellas, porque representaba también su identidad cultural. Y después ver que con toda la claridad que el autor explica el sacerdocio de Cristo, su posición como mediador, que es el sacrificio, que es el sumo sacerdote, que es todo. O sea, que solamente tenemos que mantener nuestra confianza, o ellos originalmente, mantener la confianza en la efectividad del sacrificio de Cristo. Creo que eso fue algo que cambió radicalmente su perspectiva, su cosmovisión de ahí en adelante. Sobre todo que si efectivamente se apartaban del culto al templo, eso representaba también un choque con con, 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 con su familia, con sus hermanos, porque ya había una separación ahí. Ya había una declaración de no, ya nosotros tenemos una convicción distinta hasta acá. Hay una ruptura también. O sea, que era una ruptura muy fuerte y que eso generó, lo más probable es que esa ruptura generó la persecución de parte de aquellos que todavía estaban diciendo esto se tiene que cumplir, esto se tiene que hacer. Pastor, y también, bueno, no se han mencionado asuntos contextuales de hoy en día, pero creo que esta epístola ayuda un poco a mitigar ese amor por Israel y por
el futuro escatológico de la restauración del templo y de, sí, que vuelvan todos los elementos para Jerusalén, todo eso, de alguna manera comprender mejor el sacerdocio de Cristo puede que la iglesia madure en ese sentido, de esa perspectiva futura de retomar el templo y los sacrificios y cuando venga el milenio y tal. O sea, sería inconcebible a partir de lo que estamos hablando ahora retroceder a un sistema sacrificial en el futuro. Sí, eso sería lo que la epístola dice pisotear la sangre, o sea, retrotraerse es delicado, porque él dice esto es superior y es una caída, o sea, no es algo horizontal, sino que dice, después de haber sido elevado, vas a caer, porque la superioridad de Cristo es algo que él remarca mucho. Cristo es superior, superior, superior. O sea, entonces, ahí es la forma como les da ánimo, fortaleza. Dice, si Cristo es superior, entonces nosotros tenemos ánimo en que debemos permanecer en Él. Ahí funciona la carta, esa parte de exhortación, no en el sentido de regaño, sino de animar, de demostrar la esperanza y de fortalecer a través de que miren la esperanza. Entonces dice, se sostuvo como viendo al invisible, hablando del ejemplo de Moisés. O sea, la exhortación es para que se mire a Cristo y para que mirándolo, entonces, a la luz de la gloria, esa gloria superior de Cristo, ya todas las cosas toman como su justo lugar, su proporción. Entonces, ahí sería. Hermano, entonces, preguntas, dudas, ¿cómo ven? También quiero que examinen, quiero que vean también la manera como el autor hace exégesis del texto del Salmo, ¿ah? Hace una exégesis y no solamente una exégesis, sino que hace, a partir de la exégesis, hace aplicaciones. Sí, hermano, ya puedes continuar. Profesor, quería, bueno, agregar también de lo importante de lo que es como la segunda la persona de la Trinidad, la identidad divina de Cristo, y el Salmo también lo refleja que está a la diestra del Padre y está como una cristología alta, o sea, algo que pone un estatus por aquellas invenciones que en el transcurso de los siglos antes pretenden no reconocer como hijo de Dios a Jesús y bueno, y todos aquellos acontecimientos que han aparecido y también que vemos ahí en Hebreos que Jesús es el medio por el cual Dios se va a comunicar. O sea, Dios es nuestro intercesor, es sacerdote, no hay otra vía. Sí, y sabe algo que a pesar de la superioridad como la que se hace, también la humanidad es un tema teológico importante de esta carta. Capítulo 2, donde dice, ahora citando el Salmo 8, ¿recuerdan? Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, la expiación, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, uno, que es creador, ¿se acuerdan? 1:4, hay que retomar, aquí desarrolla la creación, Jesús es creador, y él dice, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces, miren que está la realeza, el sacerdocio, pero también la humanidad. O sea que aquí hay también un punto teológico para la doctrina de la doble naturaleza del Señor. Y porque el sacerdocio debía ser
en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. ¿Recuerdan? Esto también lo dice Hebreos. Entonces, el texto nos muestra su divinidad, pero también su humanidad. Y en la humanidad, él nos dice que es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque él también vivió la humanidad. Dios me dice, si ustedes están sufriendo por la fe, Cristo también sufrió, Cristo también padeció, Cristo entiende cualquier sufrimiento, cualquier tentación, porque en su humanidad la vivió. Por eso es un sumo sacerdote que no es indiferente, sino que es nuestro hermano. Esa es otra expresión que también vamos a encontrar aquí en Hebreos. Entonces, miren cómo esta cristología alta no deja de lado la humanidad. En todo semejante a nosotros. Entonces, y eso es profundo porque el que es en todo semejante a nosotros es el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas, es el Rey del universo, pero en todo semejante a nosotros. O sea, eso ahí hay unos para reflexionar también en una teología de la doble naturaleza de Cristo en su humanidad y en su divinidad. Y en sus oficios, ¿cierto? En sus oficios de rey, sacerdote, profeta, todo eso. Porque también cuando dice que Dios antes habló por los profetas y ahora nos habló por el Hijo, quiere decir que el Hijo ejerce función de ¿qué? De profeta. También. Entonces, Hebreos es realmente una cristología bastante elevada, bastante elevada. Qué bueno, Sí, hermano, pastor, la participación porque me ayuda a recordar cositas. eso es lo que iba a comentar sobre la carta a los Hebreos, que cuando uno la compara con otras cartas, por ejemplo, con la carta a los Romanos, que habla mucho de la justificación, la propiciación, ¿verdad? Pero vemos la carta a los Hebreos que es como más profunda en cuanto al tema del sacerdocio, de la realeza, y también lo interesante es cómo la conecta para inspirar a los creyentes a perseverar. Esa parte es interesante, como que el escritor de Hebreo haya querido profundizar más en estos temas y esclarecernos más, pues a mayor, sí, esclarecerlos más. Claro, y está el tema de la encarnación, porque miren que el segundo capítulo nos usa el Salmo 8 y nos dice, Jesús es superior a los ángeles, pero al mismo tiempo se hizo hombre. Entonces ven el contraste ahí. Pero ¿cómo es posible que sea superior a los ángeles si se hizo hombre? ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo lo resuelve el autor de Hebreos? Preexistencia, encarnación, gloria superior a los ángeles. Vemos ahí toda la estructura teológica y nos recuerda mucho Filipenses, ya habíamos dicho, nos recuerda a Filipenses. Esa estructura también se encuentra en Filipenses. Entonces, hermanos, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Es bueno que pregunten porque eso también me ayuda a mí a recordar cosas de pronto que por tanta información que hay, a veces es difícil privilegiar al escoger entre tanta información que hay. Sí, comentar que, por ejemplo, la epístola a los Hebreos, vemos que es una epístola que es bastante, por decirlo así, fulminante para la secta de los unitarios y los unicitarios. Que yo, bueno, ahí se ve la persona distintiva de Cristo y la divinidad de Cristo. Entonces, importante a la hora de exponer, o la importancia que tiene esta carta en cuanto a esta secta, que uno ve por allí en algunos lados. Incluso los adventistas que consideran a Jesús como un ángel, aquí esta carta dice superior, o sea, descarta cualquier asimilación a la naturaleza de Cristo, a una naturaleza angelical.
Entonces eso sería otro punto. Tu trono, oh Dios, dice citando Salmos también. O sea, tu trono, Dios, sentado a la diestra, que son imágenes que aparecen en Apocalipsis, en fin, o sea, ahí no hay forma de reducirlo a algo inferior a Dios mismo. No se puede. O sea, la carta no lo permite, porque a todas las realidades Él es superior. Y es superior porque tiene la misma naturaleza, la misma sustancia divina. Y lo dice desde la introducción, lo dice desde la primera parte. Entonces, eso ya, digamos, sería una utilización más moderna de apologética para mostrar esa parte, pero sí, válida también. Y también es una explicación teológica en contra de lo que se ve hoy día del judaísmo dentro de las propias iglesias. Uf, sí, muchísimo. Sí, sí, también. También ayuda a prevenir mucho de esa parte de buscar volver a esos rudimentos. Pablo le llamará rudimentos, o sea, volver a devolverse de alguna manera para obtener alguna seguridad en la liturgia. Y eso puede jugar de muchas maneras. Eh, Cualquier tipo de liturgia se puede convertir en un obstáculo para ver la grandeza de Cristo. Cuando yo me pongo a pensar en que si hago algo en la liturgia, me acerco más al trono de la gracia, Hebreos derrumba eso. Él dice, no, tienes acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia por medio de el camino nuevo y vivo abierto por Cristo, nada más. Y eso incluso ahí hay un tema para la liturgia católica del sacrificio, porque recuerden que por el tema de la transubstanciación, prácticamente se está haciendo una repetición del sacrificio. Parte de la liturgia dice, oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. No, el sacrificio, dice Hebreo, fue hecho una sola vez y para siempre. Y ya no hay más sacrificios. No se puede hacer de nuevo sacrificio. Ya eso se acabó. Yo personalmente, yo agradezco que esta materia me ha ayudado a tener una relación con el Señor, una viva. Ahora, cuando uno ve en lo que consiste la intercesión, su sumo sacerdotal del Señor, ya las oraciones, ya uno siente que es que uno va a entrar al lugar santísimo por la intercesión del Señor. Entonces hay ese ánimo, nah, para sí, voy a orar porque te voy a tener esa presencia. Nada, ha sido muy edificante para mi relación personal con el Señor y agradezco a Dios por esta materia, por eso. Amén, hermano. Y esa es la idea. Eso hace parte del propósito de la carta misma. Dice, ustedes pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia, porque tienen un mediador que es humano. O sea, si tú dices, o sea, llegas a pensar en algún momento que, que Dios no me entiende, que Dios no va, o sea, Hebreos derrumba eso, él dice, no, no hay ninguna tentación que no sea humana, que el Señor no haya experimentado y que no pueda compadecerse, que no pueda entender. Así que uno dice, claro, o sea, no importa lo que yo haya hecho, porque Jesús también entiende eso, porque experimentó la naturaleza humana. No es indiferente, se acercó, se humanó, sufrió como, o sea, eso ya cambia el chip de muchas cosas. Cambia el chip de un Dios lejano por alguien que realmente, por un sumo sacerdote que tiene cuidado de su pueblo, que se preocupa por su pueblo. Y que es un sumo sacerdote sumamente poderoso porque es también el rey. Entonces ahí se conecta todo eso
no solamente quiere ayudar, sino que puede, porque bajo él eh, todo está bajo el estrado de sus pies. O sea, un tema de majestad que es muy bonito también. O sea, la majestad de Cristo también es una cosa que esta carta expresa. Y miren cómo sirve eso de fuente de consolación, porque si la iglesia estaba siendo perseguida, ellos podían preguntarse, pero por Señor, ¿por qué permites nuestro sufrimiento? Pero una parte de la respuesta es, bueno, porque hay que dar testimonio de Cristo por medio del sufrimiento y hay que imitar a Cristo. Y si Cristo sufrió, pues nosotros sufrimos. Pero además de eso, no piensen en ningún momento que este sufrimiento está fuera del poder de Dios, porque nada escapa a la supremacía del Rey. Y esto para decirles, Jesús es superior a la muerte. Así que la muerte temporal, si la muerte temporal lo puede alcanzar, no teman porque Jesús ya venció la muerte. Este sumo sacerdote ya victorioso sobre la muerte. Y recuerden siempre que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. O sea, viene la escatología aquí, todo el tema de la escatología también ahí es muy bonita en esta carta. Esta carta tiene tanta cosa que es difícil abarcar todo, pero ya hay, por lo menos, mi objetivo es que tengan un panorama para que luego en su estudio personal puedan ir viendo, oye, eh, la escatología aquí, el juicio, la muerte, eh, también es un enemigo que está debajo de los pies de Cristo, la muerte. Entonces, ahí vemos esa parte. Hermano, no sé si hay alguna pregunta, no sé si cómo estamos de tiempo. Bueno, pastor, ya hemos consumido 2 horas. Podríamos continuar el día de mañana. Ok, entonces el día de mañana vamos a trabajar el tema de la parte retórica de la carta, de la retórica, de la retórica propiamente rabínica. Por ahí les mandé unos artículos cortos, hay unos artículos cortos que son como 10 páginas o algo así. Si los pudieran leer, sería de mucho provecho. Si no, no se preocupen porque igual vamos a explicar eso. Vamos a explicar en la carta la forma de argumentar de esa retórica para después entrar a las consecuencias teológicas que tiene esa forma de argumentar. Ese sería lo que vamos a trabajar el día de mañana. A trabajar esa parte retórica y a través de la parte retórica vamos a trabajar muchos aspectos teológicos. Pastor, Entonces, si recuerda allí de la cita de los padres de la iglesia con respecto a la autoría. No sé si la ok, pasó por allí. sí. Ya les voy a mandar el documento. Solamente voy a hacer como me falta hacerle como un tema ya de redacción, o sea, de organizarlo ahí a nivel de redacción. Y les voy a mandar ese primer documento y este que sirvió de fundamento a este, para que lo tengan también. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar. Si pueden hacer la lectura de cualquiera de los artículos donde encuentren las reglas de Gilel, las 7 reglas de Gilel. Ahí yo les compartí varios documentos. Pueden buscar para que simplemente revisen un pedacito. O sea, revisen ese pedacito para que cuando hablemos mañana, ahí les quede un poquito más fácil. Igual no se preocupe porque los ejemplos son muy claros, muy evidentes. Ya se van a dar cuenta mañana. Vamos a orar entonces y quedamos pendientes de... ¿Cómo? ¿Dónde los compartió los documentos? Hermano, lo subí en la Se lo- carpeta guías y materiales de Moodle, en el curso de Hebreos. Ok, vale. Ahí los puedes ver. Ajá. Exacto.
De hecho, ahí hay una tesis muy interesante sobre la hermenéutica rabínica en las cartas de Pablo. Busquen en esa tesis, hay una parte donde él habla de las reglas de Hillel. Pero todos los documentos tienen una partecita sobre las reglas de Hillel. Cualquiera de las partes que puedan leer de las reglas de Hillel, ya eso les ayudaría muchísimo. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Te rogamos que nos auxilies con tu gracia y nos permitas continuar el día de mañana con este proceso. Te pedimos que nos ayudes a descansar, nos ayudes también a repasar y a seguir reflexionando, Señor, en todo lo que venimos aprendiendo. Sobre todo, Padre, te rogamos para que leamos esta carta con el mismo espíritu, Señor, que fue escrita para cobrar ánimo, fortaleza en medio de todas las dificultades que pudiéramos estar padeciendo, que tú nos consueles y nos des esperanza y ánimo para seguir manteniendo firme la profesión de fe que tú nos has dado y revelado por medio de tu palabra, que sigamos confiando, Señor, en Cristo, nuestro Rey y sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Hermanos, nos vemos mañana.